Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En esta oportunidad veremos un ejemplo de cómo graficar una función lineal. Aquí tenemos una gráfica, la de la función f de x igual x sobre 2 y nos dice determinar algunas imágenes. Entonces vamos a determinar cuánto es f de menos 6, f de menos 4, f de menos 2, f de 0, f de 2, f de 4 y f de 6. Vamos a determinar cuál es la imagen de estos números. Entonces, para eso a guiarnos de la gráfica. Si aquí nos preguntan cuánto es f de menos 6, nos están preguntando cuál es la imagen del número menos 6. Recordemos que todos estos valores que están aquí, entre paréntesis, corresponden a valores del dominio, es decir, del eje X. F de menos 6. Entonces me debo ubicar en menos 6 en el eje X y trazar desde menos 6 una línea hasta tocar la gráfica. Cuando toque la gráfica, trazo una línea hacia el eje Y y miro qué número corresponde, en este caso menos 3. Eso quiere decir que f de menos 6 es menos 3. La imagen de menos 6 es menos 3. Ahora, f de menos 4. En el eje X me ubico en menos 4. Trazo una línea hasta tocar la gráfica. Cuando la toque, trazo una línea hacia el eje Y. Y en ese punto, quiere decir que la imagen de menos 4 es menos 2. Entonces, f de menos 4 es menos 2. Para menos 2, me paro en menos 2, en el eje X. Trazo una línea hasta tocar la gráfica. Cuando la toque, trazo otra en dirección hacia el eje Y. Y en ese punto es el de coordenada menos 2, menos 1. Quiere decir que la imagen de menos 2 es menos 1. Ahora, con 0. La imagen de 0, según la gráfica, observa que la gráfica pasa justamente por el punto 0, 0. Entonces la imagen de 0 es 0. Con 2, me ubico en el eje X, en el número 2. Trazo una línea hasta tocar la gráfica. Cuando la toque, trazo otra línea en dirección hacia el eje Y. Y me doy cuenta que corresponde con el número 1. Entonces, en ese punto, la imagen de 2 es 1. Con 4. En 4, trazo una línea hasta tocar la gráfica de la función. Cuando la toco, trazo una línea hacia el eje Y. Y en ese punto es el de coordenadas 4, 2. Eso quiere decir que la imagen de 4 es 2. Y la completo acá. Y finalmente en 6, me ubico en el número 6, trazo una línea hasta tocar la gráfica. Cuando la toco, trazo una línea horizontal hacia el eje Y me doy cuenta que corresponde al número 3. Quiere decir que ese punto de coordenadas 6, 3, la imagen de 6 es 3. Y la completamos acá. Y así es como completamos este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Graficar la función h de x. Recordemos que podemos usar letras minúsculas para nombrar las funciones. Puede ser g de x, f de x, h de x en este caso. Entonces la función h de x tiene las siguientes características. H de menos 6 es 3, h de menos 4 es 2, h de menos 2 es 1, h de 0 es 0, h de 2 es menos 1 y h de 4 es menos 2, h de 6 es menos 3. Entonces aquí vamos a hacer el proceso contrario al que mostramos en la diapositiva anterior. Para graficar esta función necesitamos tener un plano cartesiano. Entonces vamos a buscar h de menos 6 es 3, lo que quiere decir que la imagen de menos 6 es 3. En el eje X me ubico en menos 6. Trazo una línea vertical. Y en el eje Y voy a trazar una línea horizontal en el número 3. Observa. Y este punto donde se intersectan es el punto cuya coordenada es menos 6, 3. Ahora vamos con menos 4 y 2. Me ubico en menos 4, trazo una línea vertical y luego trazo una línea horizontal en y igual 2. Observa. Y este punto donde se intersectan es el punto menos 4, 2. Ahora en menos 2 y 1 me ubico en menos 2, trazo una línea vertical. Ahora me ubico en el eje Y en 1 y trazo una línea horizontal. Ese punto donde se intersectan es el punto de coordenadas menos 2, 1. Como h de 0 es 0, ese es el origen del plano, este punto. Ahora vamos con 2 y menos 1. Me ubico en 2, trazo una línea vertical. Ahora voy al eje Y, me ubico en menos 1 y trazo una línea horizontal. Donde se intersectan, ese punto es de coordenada 2, menos 1, que es el que nos está indicando aquí. Ahora 4 y menos 2. Me ubico en 4,
trazo una línea vertical. En el eje Y me ubico en -2, trazo una línea horizontal y donde se intersectan, ese es el punto. Y finalmente 6 y -3. Me ubico en X en 6, trazo una línea vertical. Me ubico en Y en -3, observa, en Y en -3, trazo una línea horizontal. Y donde se intersectan, ese es el punto 6, -3. Como ya tengo todos los puntos, lo que me falta es simplemente unirlos mediante una línea recta. Y es así como conseguimos la gráfica de la función h de x. Y eso es todo. Nos vemos en un próximo video.